Cada vez más empresas se preguntan cómo enfrentarse a las situaciones de estrés. ¿De qué manera, según esto, las nuevas investigaciones sobre inteligencia emocional pueden ayudarnos a la hora de enfrentarnos a estas situaciones? Buena pregunta, muy interesante. La verdad es que la neurociencia está poniendo mucho foco en estudiar y analizar cómo funciona la mente humana, ¿no? Hay una frase de Antonio Damasio que a mí me gusta mucho, que es un neurocientífico, que dice que no somos máquinas de pensar que sentimos, sino que somos máquinas de sentir que pensamos. Y esto se demuestra en cualquier situación de negociación, de conflictos o de interacción humana, ¿no? Yo creo que para entender desde la inteligencia emocional, primero, una parte importante es entender que somos seres emocionales. O sea, se está demostrando que el ser humano es, en un gran porcentaje, se habla de un 80% de emociones, y una parte racional muy importante, pero que es la que gestiona. Lo primero que salta en el ser humano es una sensación, es una emoción, una interacción humana. Cuando hay una discusión o de cualquier tipo, lo primero que haces es sentir cosas en la gente, ¿no? Entonces, es importante entender qué son las emociones. Por poner un ejemplo, vamos a hablar de las emociones de la rabia y de la emoción del miedo, ¿no? La rabia es una emoción básica sana que aparece en todo ser humano ante una situación de peligro, una sensación de amenaza, de peligro. Y lo primero que surge en el cuerpo son los cortisoles y la adrenalina. Los cortisoles es la hormona del estrés, es precisamente una hormona muy útil que nos hace reaccionar en momentos de estrés. En interacciones, como son negociaciones o gestión de conflictos, nos puede también hacer reaccionar de una manera no efectiva, sino con rabia, de forma agresiva. Saber autorregular, que ya hablaremos de ello después, esas emociones es importante, pero el primer paso es entender que son emociones que nos impactan primero químicamente, al aparecer los cortisoles, y luego a nivel anímico. Otra emoción claramente que estamos viviendo últimamente y constantemente es el miedo. Es una emoción básica sana que aparece ante una situación de incertidumbre. La incertidumbre es normal tenerla en situaciones que no conocemos, y por lo tanto el miedo, que es una emoción consecuencia de esa incertidumbre, también es natural, ¿no? Lo que no somos a veces conscientes es que ese miedo lo podemos convertir en un miedo que nos bloquee, que no sea efectivo, o un miedo que podamos tranquilizar y podamos gestionarlo de la manera adecuada. ¿Qué es lo que hace que lo gestionemos de una manera u otra? Pues claramente lo que es nuestro pensamiento, el diálogo interno, el poder influir en un momento dado para que no se nos vaya a no ser efectivo y lo podamos regular de manera coherente y comportándonos de la manera adecuada, ¿no? Aparte de las emociones, que nos podríamos tirar hablando de ellas un montón de rato, también es importante entender nuestro cerebro. Nuestro cerebro es un órgano que toma decisiones constantemente, que está interactuando con nuestra vida y nuestra calidad de vida constantemente, y sin embargo no sabemos mucho de él, ¿no? Entonces aquí sería interesante explicar las divisiones del cerebro. Tiene claramente un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo, que es el cerebro analítico, se caracteriza porque es un cerebro estructurado, es un cerebro compartimentado, tiene que tener todo bajo control, se apoya en datos y en hechos. Es un cerebro que tiende a evitar y enfocarse a evitar todo aquello que no quiere que ocurra. Es un cerebro preventivo. Necesita tener, como decíamos, todo bajo control, y además se basa en lo que conoce, es decir, todo lo que vamos aprendiendo, todo lo que vamos experimentando se va almacenando en estas casillas que vemos aquí. ¿Cómo es el hemisferio derecho? Pues veis que es totalmente algo diferente. Es un cerebro mucho más hippie, es un cerebro como más, es un campo verde, es lo que llamamos el hemisferio derecho o hemisferio creativo, el cerebro creativo. ¿Qué caracteriza este cerebro? Pues es un cerebro soñador, es visionario, es un cerebro que es curioso, está siempre descubriendo cosas nuevas, busca alternativas, busca opciones, con lo cual son formas de enfocar totalmente la información que tenemos, ¿no? Se dice en muchos estudios que las personas que son preferentemente analíticas, que preferentemente se enfocan en este cerebro, pues son personas que se preocupan más por lo que puede salir mal, por cuáles son los problemas, por cuáles son las cosas que hay que evitar, y que las personas que son más preferentemente hemisferio derecho, pues hablamos de personas más optimistas, personas más creativas, personas que buscan más alternativas, ¿no? ¿Qué es importante tener aquí de cara a la gestión de conflictos, a la negociación, a la gestión de problemas en general en nuestra vida? Pues todos tenemos los dos cerebros, y la combinación de ambos
es muy importante. Desde que somos muy jóvenes nos centramos a trabajar mucho en el izquierdo, nos educan a que hay que ser preventivo, a que hay que evitar cosas que no queremos que nos ocurran. Y eso es cierto, pero no nos olvidemos de que ir a la parte derecha del hemisferio nos hace hacer preguntas, buscar nuevas alternativas, buscar nuevas opciones, otras soluciones. Imaginaros aplicar estos dos funcionamientos en una gestión de un conflicto. Es decir, esta es la parte real donde sabemos cuál es el problema y cómo nos podemos ir a la parte de la derecha para entender que hay otras alternativas y hacer preguntas y buscar nuevas opciones, ¿no? Esa sería un poco la base de los dos hemisferios. Hemos hablado de la autorregulación. ¿De qué manera puede la autorregulación ayudarnos a enfrentarnos a nuestros problemas? Bueno, la autorregulación lo que es importante saber es que es fuerza de voluntad, es decir, la capacidad que tenemos de influir en esas emociones que hemos hablado antes, la rabia, el miedo, para tratar y conseguir que las emociones no se nos vayan de las manos, ¿no? Por lo tanto, la capacidad de autorregulación es muy importante tenerla presente cuando interactuamos con otra gente, cuando tenemos un conflicto, cuando alguien nos sentimos amenazados, en situaciones difíciles. Imaginaros que tenemos pánico a las serpientes y que vamos un día andando por el campo y de repente encontramos una serpiente. El proceso mental es el siguiente: el cerebro percibe esa serpiente a través del campo visual y se proyecta en el tálamo. El tálamo es una parte, es una sala, una recámara donde no hace realmente nada, simplemente proyecta la imagen como en una gran pantalla, y a partir de ese momento el tálamo manda dos impulsos eléctricos. Un primer impulso eléctrico que manda a la parte del sistema límbico, que está en la parte central del cerebro, y ahí es donde se produce la emoción, en este caso del miedo. Y a la vez manda un impulso eléctrico que llega a la parte del neocórtex, y que es lo que produce la parte racional o la parte de pensamiento. El primer impulso llega antes, nada más y nada menos que porque está más cerca, es decir, está más en el centro y por distancia llega antes. Por tanto, una vez que aparece la emoción, hasta ahí no hay ningún proceso racional. Es un proceso de sentir la emoción, de cómo el miedo nos invade y cómo nos afecta químicamente y anímicamente. Es a partir del momento en que llega el impulso a la parte racional donde tenemos capacidad de autorregularnos. ¿Y qué podemos hacer para autorregularnos? Ahí es donde nuestro diálogo interno tiene muchísimo protagonismo. Lo que nos digamos a nosotros mismos puede hacer que yo me vuelva muy histérica y me ponga nerviosa ante la serpiente y me muerda, o yo decida quedarme quieta, o yo decida irme apartando poco a poco. Es decir, ahí el poder del pensamiento es la que hace que yo me temple y regule mi parte emocional. Pues imaginaros esto mismo llevado a una situación de conflicto, de negociación o de adversidad en la vida, ¿no? Cómo podemos pararnos a enfriar esa parte emocional. Cada vez más empresas se preguntan cómo enfrentarse a las situaciones de estrés. ¿De qué manera, según esto, las nuevas investigaciones sobre inteligencia emocional pueden ayudarnos a la hora de enfrentarnos a estas situaciones? Sí, es importante, llegamos medio camino ya, porque entender el cerebro y entender lo que es su química y cómo podemos utilizar estos conocimientos para la autorregulación que Elena ha mencionado antes, pues nos ayuda a saber cómo seguir. Y lo que tenemos que hacer es entrenarnos, entender muy bien cómo son las reacciones para, en un momento dado, en situaciones que queremos actuar de una forma correcta, tener mejores resultados, pues podríamos pensar en siglas que utilizamos para entrenarlo: POPLA, P-O-P-L-A, que es parar, observar, pensar y luego actuar. Parece obvio, pero en momentos de alta tensión, cuando el cuerpo nos está pidiendo retirar, nos quedamos sin palabra y luego pensamos después en la cama por la noche: ay, ¿por qué no he dicho tal cosa? Es muy difícil en ese momento controlar todo lo que queremos hacer, todo lo que queremos lograr sin un cierto entrenamiento. Entonces tenemos POPLA, que es parar, observar. En vez de saltar, en vez de echarse marcha atrás o quedarse sin palabras, pues parar tranquilamente, respirar, una respiración para que el cerebro, la parte del neocórtex, donde está nuestro autocontrol y autorregulación, puede hacer frente
a lo que parece una reacción intuitiva, que es ya el cerebro del sistema límbico, ¿verdad? De esta parte del cerebro que salta o que es más rápido, como habías dicho, que puede llevarnos a unas reacciones impulsivas, ¿verdad? Entonces, una vez que paramos, observamos lo que está pasando, necesitamos pensar. Y esto incluso puede ser pensar antes. Si esta situación ocurre, ¿qué es lo que debo de estar pensando? Lo pongo en el contexto, tratar de separarme de esas emociones para realmente pensar cómo debo de actuar. Y luego actúo, elijo mis palabras y veo que puedo tener mejores resultados y actuar como quiero actuar. Por ejemplo, he tenido una persona en situaciones de negociación de mucho estrés, de mucha tensión, y le estaba dando unas cifras falsas para manipularle, para presionarle. Entonces, él dijo, es que no aguanto la mentira, me están mintiendo. Y a la hora de mentir, yo salto, porque cualquier otra cosa me vale, pero que me estén mintiendo es que no podía aguantar, rompió las negociaciones y salió su empresa a perder en este sentido. Pues lo que hacemos es entrenarlo, volvemos incluso con un juego de rol donde tiene que repetir una y otra vez esa porción de la negociación hasta que puede parar, observar, pensar y luego actuar. Que parece fácil, a menos que estamos en estos momentos de que no aguanto la mentira, no me puedo creer que me están haciendo esto. Y con entrenamiento, cuando ya le ocurrían más situaciones, pues podía regular sus reacciones. Lo mismo pasa cuando alguien se queda bloqueada y piensa, ¿por qué no he dicho tal? ¿Por qué no me he defendido? ¿O por qué no dije nada? Pues eso se puede preparar, se puede planificar, y cuando notamos que surgen unas señales de que eso me está pasando otra vez, pues ya podemos parar y poner en marcha nuestro plan de acción, de observar, pensarlo y luego actuar. Exacto. Así que hay cosas que sí que podemos entrenar y de hecho lo entrenamos. Lo que ocurre es que pensamos que tenemos que ir por la vida y hacer todo así a la primera. Y como son hábitos que ahora sabemos que tenemos que cuidar y crear, pues necesitamos también saber fuerza de voluntad. Sí, fuerza de voluntad y un poco de organización en la vida, de reconocer en tal situación necesito mejorar mis reacciones y por lo tanto puedo prepararme y eso me puede salir mucho mejor de lo que me está saliendo. Por otro lado, tenemos el aspecto del cerebro que es la salud del cerebro, porque estamos hablando de emociones, estamos hablando de hormonas, y en esa vida que llevamos, la verdad que no llevamos la vida tan sana que deberíamos, y por lo tanto el cerebro tampoco está en sus mejores condiciones. Cuando hablamos de salud, ¿a qué nos referimos? Pues sí, pensamos que a lo mejor mantener el corazón sano, pensamos que debemos de comer sin grasa y debemos hacer ejercicio, pero parece que vamos con el cerebro como no parte del cuerpo, no, es un órgano más, de hecho es el que utiliza más energía del cuerpo, un 30% de la glucosa que necesitamos para seguir funcionando y seguir vivos, lo utiliza el cerebro. Entonces, como parte física de nuestro cerebro, pues podemos cuidarle mejor. Podemos pensar en dormir. 8 horas es lo que necesario según los estudios. Personas viviendo en cuevas sin luz del día, se les ha estudiado durante una temporada y resulta que eran 16 horas despiertos y 8 horas dormidos, aunque no hubiera luz de día ni necesidad de rutina alguna. Entonces, si dormimos menos que esto, empezamos con falta de sueño, y esa falta de sueño en casos prolongados o de mucha falta de sueño provoca, obviamente, falta lapsus de memoria, pero también paranoia,
crea más estrés, entonces cuando nos falta sueño, pues el cerebro empieza a mal funcionar. Además, necesita riego sanguíneo, circulación, tenemos que poder cuidarnos haciendo deporte, cuidando lo que comemos y además hoy en día recomendamos práctica de mindfulness, que los altos ejecutivos de muchas empresas en los Estados Unidos tienen como parte de su coaching y parte de su formación entrenamiento en mindfulness, que como sabes, esto es cuestión de saber enfocar la mente, de calmarlo, de enfocarlo en el aquí y ahora y utilizar estas técnicas para que luego cuando necesitamos esta mente sana, tranquila, pues podemos utilizarla. En la ¿verdad? parte que mencionabas de observar, es clave aplicar el mindfulness, ¿no? Porque es el momento de observar, efectivamente. Sí, es verdad, que vamos tan deprisa que parece que no vivimos en nuestros cuerpos, parece que no vivimos en el momento, estamos pensando qué digo ahora, qué hago ahora, qué es lo que no he hecho, en vez de estar en el momento, y hay técnicas que no son difíciles de mindfulness que nos ayuda a tener un cuerpo que enfoca mejor cuando lo necesitamos. Muy bien.